Hola amigos autofacilers, a ver, yo sé que a vosotros en el fondo lo que os gustan son los compactos como el Cupra León, los compactos familiares como el Cupra León ST y los crossover como por ejemplo el Cupra Formentor. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa, existe un segmento súper importante y que además sigue creciendo de una manera exponencial, que es el segmento de los sub-C. Es un segmento en el que los fabricantes no pueden dejar de invertir porque es el que va a generar la mayor parte de los beneficios de aquí a unos años. Y aquí tenéis la última pieza que faltaba en el puzzle de renovación estética y tecnológica que tan intensamente ha abrazado en los últimos meses Cupra, probablemente la pieza más importante de todas. Se trata del Cupra Terramar. Yo sé que, como he dicho antes, en el fondo os gustan esos coches que son un poco más bajitos, que son un poco más ligeros, que tienen un comportamiento probablemente marginalmente mejor, pero tenéis que reconocer que este tipo de segmento ofrece unas ventajas desde el punto de vista de la practicidad que probablemente son las que necesitáis en vuestro día a día y las que va a hacer que os decantéis por un vehículo de este tipo. De manera que con todos vosotros y en presentación estática, el Cupra Terramar. Os dejo con los deberes de darle a la campanita, al suscribirse y al me gusta mientras yo os voy sirviendo la cortinilla. Bienvenidos de nuevo a esta presentación estática del Cupra Terramar. Cosas que os tengo que contar. Primero, qué clase de Cupra Terramar tengo aquí detrás. Segundo, características estéticas. Tercero, características generales del vehículo. ¿Qué Cupra Terramar tengo aquí detrás? Uno de las 1.300 unidades que se van a vender de la edición especial Copa América y que se distingue del resto de los Terramar, por un lado, por su pintura mate Enceladus, que es muy especial, pero que pueden incorporar el resto de modelos si se paga aparte, por su acabado VZ, el más deportivo, disponible para el motor 2.0 y el motor enchufable, que es el que tenemos aquí, con 272 caballos. Después hablaremos de la gama de motorizaciones, con llantas negras de 20 pulgadas y neumáticos de 255 milímetros de ancho y interior Moonlight de color negro con asientos tapizados en cuero. Dicho esto, características estéticas de todos los Terramar. Aquellos que hayáis visto los vídeos del Formentor, del León y del Tavascan las tendréis relativamente claras. Para los que no habéis estudiado, vamos a repasarlas rápidamente. Ahora toda la gama de Cupra está caracterizado por estas señas que voy a recorrer seguidamente. Primero, el morro, un morro afilado de tiburón, dice Cupra, en concreto de tiburón tigre. Debajo no hay una calandra poligonal, ha desaparecido completamente. Lo que sí tenemos es un espacio de entrada de aire y ventilación bastante generoso. Este coche está basado en la plataforma MQB y a mí me gustaría, MQB Evo, perdón, y a mí me gustaría que tuviese aerodinámica activa para cerrar un poco esas rejillas. Todavía no lo tiene. Pero seguimos. En los faros, la nueva firma óptica de Cupra, con 3 triángulos colocados en triángulo. Súper reconocible a larga distancia. Estos faros además pueden contar con un sistema de iluminación Matrix LED con un proyector de más de 25.000 píxeles que consigue proyectar señales sobre el asfalto, por ejemplo líneas de carril o indicaciones del sistema de navegación, y que no tiene nada que ver con otros sistemas de iluminación adaptativa en los cuales se pueden percibir las transiciones a medida que se encienden o se apagan LEDs. Este va a funcionar de manera súper fina. El capó no llega como en otros coches hasta el final, sino que está perfectamente enrasado aquí. Aquí tenemos el logotipo de Cupra y en la vista lateral podéis ver que se trata de un coche súper elegante, con un montón de formas marcadas que remarcan, valga la redundancia, que se trata de una estampación cara, costosa. En la parte trasera, el nuevo diseño de luces de Cupra con el logotipo iluminado y en los costados la inscripción Terramar. Desde el punto de vista de las características prácticas, se trata de un compacto SUV de 4,52 metros de largo con una buena distancia entre ejes de 2,68 metros, de manera que la habitabilidad de las plazas traseras está garantizada.
En la parte de atrás del todo, en lo que solemos llamar el maletero, lo que tenemos es un espacio de 400 litros, en el caso de esta versión híbrida enchufable que se llama eHybrid, o de 560 litros en el caso de las versiones con motorización convencional. La diferencia de 160 litros obviamente se explica por la presencia de la batería. Tenemos este Enceladus Grey, tenemos también otro color mate súper atractivo y una extensa gama de colores convencionales. Además, este Terramar viene con llantas de 18 pulgadas y 235 milímetros de ancho de serie en las versiones VZ, con llantas de 19 o 20 pulgadas opcionales de 250 milímetros de ancho, de manera que el coche va a estar bastante bien pegado al asfalto. Ahora que os he explicado las principales características del exterior del Terramar, vamos a utilizar la magia de la edición para dar el salto al interior. Bienvenidos al interior del Terramar. Muchas cosas parecidas al Formentor, al León, etcétera, pero como no habéis estudiado, las vamos a repasar. Primero, siempre empiezo en los Cupra hablando de los asientos, y aquí tenemos muy buenas noticias, porque los asientos de serie son los Bucket. Ya sabéis que solo existe un nivel superior, que son los Cab Bucket, que probablemente no serían adecuados para todas las versiones de este Terramar, porque son un poquito, pues como dice su propio nombre, Cab. Este interior, como os he explicado, es Moonlight con acabado en cuero, pero también podemos tener un acabado en tela sintética tipo como alcántara, muy agradable y que recoge muy bien el cuerpo y lo sujeta fantásticamente. Por cierto, procedente de plástico reciclado del proyecto Sequel. Más allá de eso, tenemos un salpicadero completamente nuevo con un montón de detalles en Cooper, como por ejemplo los aireadores. Estos acabados son muy sutiles, depende de cómo les dé la luz, se perciben más o menos, o por ejemplo muchos pespuntes que están hechos en este color de tipo cobre. De serie tenemos el volante Cupra con sus selectores de modo aquí abajo y arranque del coche, y por supuesto sus levas, lo cual es fantástico. Desde el punto de vista multimedia, cambios importantes. Delante, en la pantalla de instrumentación, tenemos un display de 10,5 pulgadas que muestra un montón de información. Cuesta un poco meter en cintura la que se muestra dentro de los diales, pero supongo que cualquiera que compre el coche rápidamente aprenderá a hacerlo. Y aquí, en la pantalla central, el principal cambio: esta pantalla ha crecido hasta las 12,9 pulgadas y en la parte inferior ha nacido una barra de selección de temperatura y volumen que está retroiluminada. Antaño, la barra que había también tenía cosas debajo de los pulsadores, lo que pasa es que eran cosas invisibles. Había unos proyectores infrarrojo que cuando acercabas la mano cambiaban el menú contextual de la pantalla para mostrar cosas distintas. Ahora tenemos una pantalla más grande en la que ya no hace falta hacer esto, de manera que estos pulsadores son perfectamente visibles de noche, y en la parte inferior tenemos siempre, independientemente de que tengamos el navegador del coche o estemos utilizando, por ejemplo, una proyección de pantalla dentro del sistema Full Link como Android Auto o CarPlay, independientemente de eso, tenemos la barra de control de la climatización, y en la parte superior, independientemente de la proyección, tenemos también un montón de widgets que nos permiten acceder rápidamente a las funciones que estemos buscando. Además, podemos desplegar desde arriba y rápidamente sacar además más menús. Este sistema es completamente distinto del que estaban utilizando hasta ahora tanto en SEAT como en Cupra. Puede decirse que esta es la generación 4. El software se ha mejorado y el hardware se ha potenciado para evitar todos los pequeños glitches que podríamos haber sufrido en el pasado. En la consola central tenemos algo parecido a una espina dorsal inspirada en el Tavascan, aunque no tan marcada, obviamente porque este coche es un coche multienergía, que tiene propulsores de gasolina, que tiene propulsores enchufables y que tiene propulsores con hibridación ligera. Ahora hablamos de eso. Eso afecta un poquito a cómo se puede resolver este aspecto, pero tenemos un montón de huecos prácticos para guardar todo lo que necesitemos, y algunos detalles muy bien hechos, como esta texturización en 3D que tenemos aquí, o este salpicadero con, no me atrevo a decir tela, plástico texturizado, plástico laminado blandito. El asunto es que se hunde, punto positivo, y da mucho gustito frotarse contra él, punto doblemente positivo. En las plazas traseras y de serie y en todas las versiones tenemos una banqueta desplazable longitudinalmente. Ya sabéis que estas banquetas no sirven para ganar espacio en las plazas traseras, sino para
para sacrificarlo e incrementar el espacio en el maletero. En esta versión, con maletero de 400 litros, echando el asiento para atrás, conseguimos ganar aproximadamente unos 150 litros que puntualmente nos pueden hacer el apaño a la hora de llevar bultos considerablemente gordos. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que la aplicación que servía para comunicarse con el coche, especialmente útil en el caso de las híbridas enchufables, porque necesitamos saber que se está cargando, coordinar la carga y activar la refrigeración a distancia en días calurosos del verano, ha sido actualizada y ahora My Cupra App es mucho más chula que la que teníamos antes. Y si os parece, dicho todo esto, volvemos otra vez al exterior para hablar de la gama de motorizaciones y algunas modificaciones de chasis que son específicas de este Terramar. Bienvenidos a la exposición de la gama mecánica de este Terramar, que es relativamente sencilla, sobre todo de nuevo para los que hayáis estudiado. La opción más básica y la que va a ser más vendida es un 1.5 eTSI que va a combinar el motor 1.5 turbo que conocemos del grupo Volkswagen con una hibridación a 48 voltios para conseguir la pegatina eco de la DGT y sobre todo ofrecer mejores cifras de consumo con la posibilidad de propulsarnos en modo 100% eléctrico en algunos momentos de la envolvente de funcionamiento del coche. Después podemos escoger entre versiones gasolina turbo o híbridas enchufables. Las gasolina turbo, que no tienen hibridación y que tienen etiqueta C, son un 2.0 de 204 caballos o un 2.0 de 265 caballos que va a incorporar el acabado VZ. Va a ser el más potente a excepción de la versión enchufable, porque dentro de los enchufables tenemos un 204 caballos y un 272 caballos. Este sí, de momento va a ser el tope de los VZ del Terramar. ¿Cómo funcionan estos enchufables? Es un sistema muy sencillo. Por un lado tenemos el 1.5 turbo, adiós al antiguo 1.4, tenemos un motor pata negra para este sistema híbrido paralelo que tiene una caja de cambios de 7 velocidades DSG y un motor eléctrico que le permite llegar a esos 204 o 272 caballos en función de la versión que escojamos, siempre impulsados en modo 100% eléctrico por una batería que tiene nada menos que 19,8 kilovatios hora de capacidad neta, lo cual significa que este coche es capaz de recorrer 80 kilómetros bajo cualquier circunstancia en modo 100% eléctrico. Significa que es capaz de homologar más de 90 kilómetros en ciclo WLTP, probablemente unos 120 o 125 kilómetros, y por supuesto se considera a efectos de subvenciones un coche 100% eléctrico, de manera que puede llegar a tener hasta 7.000 euros de ahorro según el plan MOVES 3, prorrogado hasta diciembre y Dios sabe cuándo en España. Y significa que incluso tiene sentido que cuente con un puerto de carga en corriente continua que permite cargar la batería hasta 50 kilovatios de potencia pico y tenerla completamente llena en menos de una hora. Aparte de esta gama mecánica tan interesante, tenemos algunas innovaciones que son propias del Terramar en exclusiva. Se ha modificado el sistema de frenos para incorporar uno que prácticamente es by-wire. Es cierto que eso, junto con el alumbrado matricial, es compatible también con el Formentor, pero algo que solamente tiene el Terramar y que es una innovación realmente sofisticada es el hecho de que la suspensión adaptativa DCC, que ya sabéis incorpora hasta 15 niveles de regulación, ahora incorpora algo mucho más útil que esos 15 niveles, y son dos válvulas en lugar de una, de manera que ahora es regulable tanto en extensión como en compresión, algo que normalmente no ofrecen los sistemas de amortiguación adaptativa del mercado. Ahora que os he explicado la gama mecánica, os estaréis preguntando cuándo lo voy a hacer. Podremos poner nuestras patitas sobre el Terramar en marcha, y la buena noticia es que os podremos contar qué tal se comporta y cuáles son los precios dentro de muy poco. Probablemente dentro de 2 semanas ya tengamos el vídeo del Terramar en comportamiento dinámico, luciendo todas sus virtudes. De manera que os recomiendo que, además de darle al pulgar hacia arriba, que eso doy por hecho que lo habéis hecho al principio, os suscribáis y le deis a la campanita para cuando saquemos este vídeo que os enteréis y podáis conocer nuestras impresiones. Y por supuesto que cada día entréis en autofacil.es y nos sigáis en nuestras redes sociales para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil. Y por mi parte, como siempre digo al final, muchas gracias por vernos. Chulo el trasto este.